Una máquina que promete matar sin dolor, sin fallos, sin espectáculo innecesario, suena casi como un acto de compasión. Durante siglos, la humanidad había torturado, desmembrado, colgado, empalado, hasta que llegó ella, la guillotina, presentada como un avance de la razón, del progreso, del humanismo ilustrado. El verdugo ya no necesitaba ensuciarse las manos. El castigo era limpio, rápido, igualitario. Pero esa es solo la fachada, porque detrás de esa hoja afilada se escondía un monstruo mecánico que no solo cortaba cuellos, cortaba la conexión entre el crimen y la humanidad. Nos convencieron de que era justa porque no hacía sufrir, pero nadie se detuvo a preguntar qué pasaba después de que la cabeza rodaba. ¿Había dolor? ¿Había conciencia? ¿Había arrepentimiento en esos segundos congelados? La guillotina no fue la solución a la barbarie, fue su evolución más fría. Una máquina que permitió matar sin pausa, sin duda, sin rastro. Porque al eliminar el error humano, eliminamos también la posibilidad de mirar al otro a los ojos antes de arrebatarle la vida. Esa eficiencia deshumanizada fue lo que la hizo verdaderamente aterradora. Y lo peor de todo, nos hizo creer que era progreso, que matar así era más justo. Pero no lo era. Fue un error que aún hoy nos cuesta ver. La guillotina no suavizó la pena de muerte, la perfeccionó. Y al hacerlo, perfeccionó también nuestra indiferencia. Fue tan efectiva que convirtió la ejecución en rutina, tan limpia que ocultó la sangre real bajo una capa de técnica, y tan rápida que dejó poco espacio para la compasión, la duda o el perdón. Por eso hoy vamos a descubrir por qué la guillotina no fue el fin del horror, sino el inicio de una nueva forma de crueldad. Comencemos. Francia, 1792. El país ardía en llamas políticas, en caos popular, en la ruptura violenta de un viejo orden que se desmoronaba. Las calles de París no solo olían a revolución, también olían a miedo. La monarquía estaba colapsando, las multitudes exigían justicia y el nuevo gobierno necesitaba dar respuestas rápidas, ejemplares, visibles. En ese clima turbulento, una figura poco recordada en los libros de historia quedó inmortalizada como el primer hombre ejecutado por la guillotina, Nicolas Jacques Pelletier. No era un aristócrata, ni un enemigo político. Era un criminal común, un ladrón que, durante un asalto, terminó con la vida de un hombre. Pero Pelletier no fue importante por lo que hizo, sino por cómo murió. Durante 6 largos meses permaneció encerrado en prisión, mientras las autoridades debatían con frialdad qué método usar para su ejecución. No porque les importara su sufrimiento, sino porque Francia estaba a punto de marcar un antes y después. En 1791, una nueva ley había establecido que todas las penas capitales debían realizarse mediante decapitación, y no con hacha ni con espada, sino con un nuevo invento que prometía precisión, igualdad y rapidez. Era la solución moderna a un problema medieval, y el Estado quería estrenarla, a lo grande. El 25 de abril de 1792, en la Plaza de Grève, frente al Hotel de Ville, una multitud se congregó para presenciar el evento. El espectáculo público de la ejecución era algo común, parte del tejido social del antiguo régimen. La gente esperaba ver sangre, sufrimiento, tal vez un discurso final, una lucha por la vida. Querían ver al condenado retorcerse, gritar, maldecir. Pero eso no fue lo que obtuvieron. Lo que vieron fue un acto frío, clínico y aterradoramente rápido. En cuestión de segundos, la cuchilla descendió y la cabeza de Pelletier cayó dentro del cesto. No hubo agonía, ni pelea, ni ruido. Solo un corte seco y silencio. Lejos de tranquilizar a los presentes, la eficiencia del aparato dejó al público confundido. Algunos se quejaron, otros silbaron. ¿Qué fue eso?
Preguntaban incrédulos. Se sintieron estafados. La justicia que habían venido a presenciar se había transformado en una escena técnica, sin alma. Una ejecución tan perfecta que parecía ajena a lo humano. Lo que el nuevo régimen había planeado como una muestra de orden, progreso y civilidad terminó generando una inquietud nueva, más difícil de nombrar. La sensación de que el horror había sido mecanizado. La muerte de Pelletier no fue vista como un acto de justicia, sino como la inauguración de una era de anonimato letal. Ya no había verdugo que se equivocara, que temblara, que dudara. Ya no había espectáculo, ni rostro para el castigo. Solo una máquina, impasible, precisa, irrefutable. La guillotina no solo decapitaba al criminal, decapitaba también el ritual, el drama, la conexión con el castigo. Y eso, para una sociedad acostumbrada al teatro del sufrimiento, fue profundamente inquietante, porque al desaparecer el proceso, desaparecía también la idea de que la muerte tenía un precio emocional, moral, humano. Lo irónico es que la guillotina había sido promovida con las mejores intenciones. El doctor Joseph Ignacio Guillotin, su principal impulsor, creía sinceramente que la pena de muerte debía ser igual para todos, que nadie debía sufrir más por su clase social, que la justicia debía ser rápida y sin tortura. En papel, tenía sentido, pero en la práctica, esa misma lógica abrió la puerta a algo que nadie había anticipado: la banalización masiva de la ejecución. Porque al eliminar el drama, se eliminó también la resistencia. Matar con máquina era más fácil, más práctico, más productivo. El caso de Pelletier fue el principio. A partir de ahí, la guillotina no solo se volvió el método oficial, sino también el símbolo de un nuevo tipo de poder, impersonal, inmediato, sin margen de error. Y eso la hizo perfecta para una época en la que los enemigos del Estado parecían multiplicarse por minuto, porque una máquina que no se cansa, no se cuestiona ni se conmueve, es ideal para ejecutar sin pausa. Pelletier, sin saberlo, se convirtió en el primero de miles. Su muerte marcó el inicio de una maquinaria letal que se afilaría día a día, hasta convertirse en la herramienta más usada del reino del terror. La frialdad con la que fue ejecutado dejó una huella que no sangraba, pero que caló hondo, porque si la muerte puede volverse un proceso tan eficiente, tan mecánico, tan irreprochable, entonces también puede volverse invisible. Y eso es quizás lo más aterrador. No la violencia, no el castigo, sino la normalidad con la que aprendimos a aceptarlos. Lo que ocurrió ese día no fue solo la muerte de un criminal, fue la prueba exitosa de un invento diseñado para matar mejor. El Estado tomó nota, la multitud volvió a sus casas, y la guillotina, esa hoja brillante y callada, se preparaba para su verdadero papel en la historia, el de convertirse en una fábrica de muerte legal, pública y perfectamente ejecutada. Por eso, cuando décadas después surgió la idea de una máquina que decapitara en segundos, muchos respiraron con alivio. Al fin algo más civilizado, más humano. Pero aquí es donde empieza el error. Porque el horror no está solo en la sangre, ni en los gritos. El horror está también en la indiferencia, en la repetición sin pausa, en la muerte convertida en rutina. La guillotina prometía eliminar la barbarie de casos como el de Damiens, y en cierto modo lo logró, pero al hacerlo abrió la puerta a otra forma de crueldad, la de matar sin sentir nada. Porque lo que ocurrió en 1757 fue visible, grotesco, inolvidable, mientras que lo que vendría después con la guillotina sería todo lo contrario, tan limpio, tan repetido, tan aséptico que la sociedad dejó de escandalizarse.
simplemente lo aceptó. Robert-François Damiens murió entre una tortura tan extrema que aún hoy es estudiada en libros de historia y medicina como uno de los ejemplos más crueles de ejecución pública. Pero su sufrimiento sirvió, sin quererlo, como justificación para que la violencia se transformara, ya no como espectáculo grotesco, sino como trámite técnico. La lección que se extrajo no fue «dejemos de matar», sino «matemos mejor». Y ese pensamiento, esa falsa evolución, fue la semilla de algo aún más aterrador. Fue tanto el trauma que lo que vino después parecía un paso adelante. Pero no lo era. La brutal ejecución de Damiens dejó una marca tan profunda en el imaginario colectivo que hasta los más fervientes defensores de la autoridad comenzaron a cuestionarse si realmente era necesario hacer sufrir tanto para castigar. En medio de ese cambio de percepción, surgía una nueva corriente de pensamiento: la Ilustración, un movimiento que ponía en duda las viejas tradiciones y empujaba a Europa hacia un nuevo modelo basado en la razón, la ciencia y los derechos humanos. La pregunta ya no era ¿cómo castigar más fuerte?, sino ¿cómo castigar con justicia? Uno de los pensadores clave en este giro fue Cesare Beccaria, un jurista italiano que, en su obra De los delitos y las penas, de 1764, se atrevió a desafiar abiertamente la pena de muerte y la tortura como instrumentos válidos del Estado. Beccaria no apelaba a la compasión, sino a la lógica. Según él, el objetivo del castigo debía ser la prevención, no la venganza. No se trataba de hacer sufrir al criminal, sino de disuadir a otros. En ese marco, la tortura resultaba absurda. No probaba nada, no servía para prevenir crímenes y muchas veces solo quebraba inocentes. Su obra fue leída y debatida en toda Europa, incluso por figuras como Voltaire o Rousseau. En Francia, esas ideas fueron sembrando el terreno para una reforma penal. El modelo medieval, en el que los castigos eran públicos, teatrales y desproporcionados, empezó a verse como un vestigio bárbaro. La modernidad exigía una justicia más racional, más limpia. Fue en ese contexto donde apareció Joseph Ignacio Guillotin, un médico, académico y diputado que no buscaba construir una máquina, sino reformar el sistema. Guillotin creía que si la pena de muerte no podía eliminarse inmediatamente, al menos debía aplicarse de forma igualitaria, sin sufrimiento y sin distinción de clases. Hasta ese momento, la decapitación con la espada estaba reservada a la nobleza, mientras que los pobres morían ahorcados, quemados o descuartizados. Para Guillotin, esa diferencia era inaceptable. El 10 de octubre de 1789, durante una sesión de la Asamblea Nacional, Guillotin presentó una propuesta para estandarizar el método de ejecución en Francia. Su idea era simple: todos los condenados, sin importar su origen, debían ser decapitados por medio de un dispositivo mecánico que garantizara una muerte rápida e indolora. Además, abogaba por eliminar las ejecuciones públicas a fin de evitar el morbo de las multitudes y devolverle a la muerte un mínimo de dignidad. La propuesta generó burlas. Algunos diputados rieron en voz alta. La prensa satírica lo ridiculizó durante días, incluso escribiendo canciones sobre la máquina de Guillotin. El médico se convirtió en una figura pública, no por su idea, sino por el malentendido que la rodeaba. La gente pensaba que él quería matar con gusto, cuando en realidad quería evitar sufrimientos innecesarios. Sin embargo, la idea siguió su curso. El cirujano Antoine Louis, miembro de la Academia de Cirugía, tomó el concepto inicial y lo transformó en un diseño técnico real. El resultado fue una máquina compuesta por una estructura de madera, una cuchilla oblicua de acero y un mecanismo de caída libre activado por una cuerda. Después de varias pruebas con animales y cadáveres, se comprobó que la muerte era casi instantánea. La Asamblea la aprobó oficialmente en 1791 como el único método legal de ejecución. Había nacido, sin quererlo, la guillotina moderna. Este nuevo método encajaba perfectamente con el espíritu de los tiempos. Era limpio, rápido y, sobre todo, igualitario. El verdugo ya no necesitaba fuerza ni habilidad, y el condenado no podía manipular su destino. Se eliminaban los errores,
Los accidentes, los espectáculos grotescos, parecía una victoria de la razón sobre la barbarie. Pero esa misma eficiencia pronto demostraría que también podía ser peligrosa, porque al reducir la muerte a un procedimiento técnico, la guillotina facilitaba su uso sistemático, casi industrial, y en lugar de detener la violencia, la hizo más viable, más accesible, más silenciosa. La paradoja es dolorosa. Las ideas de Beccaria y Guillotín nacieron del deseo de construir un mundo más justo, pero en manos de un Estado autoritario y paranoico, esas ideas se convirtieron en herramientas de represión. La guillotina, pensada como un acto de humanidad, se volvió símbolo de terror, y aunque su creador fue siempre defensor de la vida, su apellido quedó para siempre ligado a una máquina de muerte. Y aunque su idea fue ridiculizada, el tiempo le daría la razón, o al menos parte de ella, porque la guillotina no quedó solo en un discurso parlamentario ni en una propuesta simbólica, se materializó, se convirtió en una estructura real, con peso, filo y mecánica. La responsabilidad de llevarla del concepto a la práctica recayó sobre Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía. Fue él quien definió las proporciones, el ángulo de la cuchilla y la resistencia del marco. El diseño inicial fue perfeccionado con ensayos clínicos y ensayos técnicos. La idea era asegurar una decapitación que, sin margen de error, garantizara la muerte inmediata. Una mala ejecución podía provocar decenas de segundos de agonía, pero una buena debía cortar en menos de un segundo con precisión quirúrgica. La base semicircular sostenía el cuello del condenado. El cuerpo caía hacia adelante, la cabeza hacia una cesta. En teoría, indoloro. En la práctica, limpio, frío, final. Las primeras pruebas se hicieron con animales: ovejas, terneros, cerdos. Después se experimentó con cadáveres humanos, muchos de ellos donados de las morgues de hospitales parisinos. El objetivo era ajustar la altura ideal, el peso exacto de la cuchilla, la resistencia de los materiales. Cada detalle contaba. No había espacio para fallos. Se necesitaba una muerte rápida, sin segundas oportunidades. El perfeccionamiento fue tan meticuloso que la máquina superó en fiabilidad a cualquier verdugo entrenado. Y así, en 1792, el aparato fue declarado apto para su uso oficial. La primera guillotina funcional fue instalada en la Place de Grève y estaba lista para su estreno. Pero más allá del mecanismo, la guillotina traía consigo una idea radical: que matar podía ser un procedimiento, que la muerte podía diseñarse, que el fin de una vida podía obedecer a parámetros técnicos, sin intervención emocional. El verdugo ya no necesitaba tener habilidad ni experiencia, solo tenía que accionar una palanca. No importaba quién fuera el condenado, noble o campesino, criminal o rival político, todos caían por igual ante la cuchilla. La máquina no preguntaba, no dudaba, no se cansaba. Su función era singular y perfecta: cortar cabezas. La facilidad de uso fue, paradójicamente, lo que le dio su poder y su condena. Por primera vez en la historia, un Estado podía ejecutar sin depender del factor humano. No hacía falta coordinación entre verdugos, ni espadas afiladas, ni espectadores ansiosos de sangre. La guillotina democratizó la pena capital de una forma que al principio parecía justicia, pero que rápidamente se volvió eficiencia sin alma. La tecnología aplicada al castigo. La ingeniería al servicio de la muerte. En su momento, muchos creyeron que aquello era un paso civilizador, que al eliminar el sufrimiento se humanizaba el castigo, que al aplicar una medida igualitaria se borraban siglos de privilegios de sangre azul. Pero lo que nadie previó fue la facilidad con la que esta herramienta podía convertirse en rutina. La estructura era móvil, desmontable, replicable. Se podía llevar de una plaza a otra, se podía construir en serie. Y al hacerlo, se multiplicaba también la posibilidad de matar a gran escala, sin depender del juicio, el remordimiento o la pausa. Era una máquina de matar, legalizada. El nombre de Joseph Ignace Guillotin
Quien nunca construyó ni operó una de estas máquinas, quedó inevitablemente ligado al artefacto. Aunque había propuesto el dispositivo como medida temporal, su apellido quedó impreso para siempre en una herramienta que él jamás imaginó usada con tanta frecuencia, ni con tanto poder. Porque lo que había empezado como una solución a la tortura, un paso hacia la racionalidad penal, se transformó en algo más oscuro, un símbolo, una advertencia, y luego, una industria. Poco a poco la guillotina dejó de ser una excepción para convertirse en norma. Ya no era solo una innovación penal, era parte del paisaje. Se instalaban en plazas, se trasladaban de ciudad en ciudad, se usaban de día y de noche, y cada vez que la cuchilla descendía, el silencio era más profundo. No porque hubiera respeto, sino porque la muerte había dejado de sorprender. Ya no chocaba, ya no dolía, se había convertido en parte del mecanismo del poder. Pero lo que parecía una máquina precisa, se convirtió en una fábrica de muerte. La Revolución Francesa, que había prometido libertad, igualdad y fraternidad, terminó desencadenando uno de los periodos más oscuros de su historia, el Reino del Terror. Entre 1793 y 1794, la guillotina se convirtió en el símbolo máximo del poder revolucionario y la herramienta preferida para imponer control absoluto. Ya no se usaba solo para castigar delitos, sino para eliminar enemigos, sofocar disidencias, castigar opiniones. Cualquiera podía ser acusado de traición, cualquiera podía terminar en la lista, y la guillotina no discriminaba. El epicentro de este horror fue París, donde el Tribunal Revolucionario sesionaba día y noche, juzgando a personas con procesos rápidos, casi automáticos. Las condenas se dictaban con urgencia, muchas veces sin pruebas sólidas. Bastaba una sospecha, una denuncia anónima, una palabra mal dicha. En ese ambiente enrarecido por la paranoia y la urgencia de salvar la revolución a toda costa, la justicia dejó de ser justicia. Se convirtió en purga. Maximilien Robespierre, una de las figuras más influyentes de la época, defendía con vehemencia la necesidad de aplicar un terror virtuoso. Según él, solo la guillotina podía asegurar la pureza del nuevo régimen. Y así, el aparato que había sido creado para eliminar la tortura fue convertido en un instrumento de represión sistemática. Se instalaron guillotinas en varias ciudades. Se organizaron caravanas de prisioneros. Se programaban ejecuciones por docenas cada día. Algunas jornadas superaban las 50 decapitaciones. En ciertos momentos, el ritmo era tan intenso que los carruajes apenas daban abasto para trasladar los cuerpos. La Place de la Revolución, donde antes los parisinos paseaban y conversaban, se transformó en un matadero urbano. El sonido seco de la cuchilla bajando, el golpe sordo de las cabezas cayendo en la casta, el arrastre de los cuerpos sin vida, todo se convirtió en parte de una rutina macabra. Las calles cercanas comenzaron a impregnarse del olor de la sangre. Los comerciantes cerraban antes, las casas vecinas colgaban cortinas para no ver los espectáculos, pero aún así la gente asistía, algunos con miedo, otros por morbo. No faltaban los que comían mientras veían las ejecuciones. Vendían vino, frutas, dulces. Las decapitaciones eran parte del día a día. Los condenados no eran solo nobles o criminales. Había campesinos, niños, monjas, poetas, obreros. Bastaba un rumor, una denuncia, una antigua relación con alguien sospechoso. La revolución se devoraba a sí misma. Muchos de los que habían celebrado la caída de la monarquía terminaron en la misma cesta donde antes cayeron las cabezas reales. Incluso figuras clave del mismo movimiento revolucionario, como Danton o Desmoulins, fueron guillotinados por el mismo régimen que ayudaron a construir. Nadie estaba a salvo. La máquina no tenía memoria ni lealtades, solo bajaba su cuchilla, una y otra vez. Como quien ve una tragedia repetida tantas veces que deja de doler. Incluso la asamblea comenzó a inquietarse. El 27 de julio de 1794, Robespierre fue arrestado. Al día siguiente, la guillotina que tanto había defendido se cobró su propia cabeza. Irónicamente, murió por el mismo sistema que ayudó a institucionalizar. Tras su caída, el ritmo de las ejecuciones se desaceleró.
El aparato fue desmontado en algunas ciudades y se intentó cerrar el capítulo más sangriento de la revolución. Pero la huella ya estaba impresa. La guillotina había demostrado que una máquina podía convertirse en el brazo ejecutor del Estado sin descanso ni conciencia. No hacía falta odio, ni pasión, ni juicio moral. Solo un mecanismo simple, una cuerda, una hoja, una cesta. Y eso fue quizá lo más escalofriante, porque al eliminar el esfuerzo, se eliminó también la responsabilidad. Ya no se necesitaba un verdugo valiente, ni un rey cruel. Bastaba una orden, una firma, un rumor. Y la muerte ocurría, eficiente, perfecta, repetible. El reino del terror nos enseñó que incluso las ideas nobles pueden corromperse cuando se confunden con la urgencia del poder. Que incluso los ideales de igualdad y justicia pueden convertirse en excusas para aniquilar al otro. Y que las herramientas que prometen progreso, cuando se despojan de humanidad, pueden convertirse en armas de destrucción sistemática. La guillotina no fue un fracaso técnico, fue un éxito inquietante. Funcionó demasiado bien. Pero incluso lo más eficiente puede esconder un dolor invisible. La guillotina fue celebrada como un avance humanitario porque prometía una muerte rápida y sin sufrimiento. Durante siglos se asumió que el corte era tan limpio y veloz que no dejaba espacio para el dolor. Se convirtió en dogma, un método compasivo. Pero con el tiempo surgieron preguntas incómodas que hicieron tambalear esa certeza. ¿Qué ocurría en los segundos posteriores al corte? ¿La conciencia se apagaba al instante o persistía? La medicina, la neurología y los testimonios históricos empezaron a ofrecer pistas inquietantes. Los primeros en notar algo extraño fueron los mismos testigos de las ejecuciones. Verdugos, médicos y hasta poetas observaron que algunas cabezas decapitadas parecían mostrar reacciones. Ojos que parpadeaban, labios que se movían, rostros que palidecían, se enrojecían o incluso fruncían el ceño como si respondieran a estímulos. Al principio se pensó que eran simples espasmos musculares, una reacción involuntaria del cuerpo al trauma, pero con el tiempo los relatos coincidían en algo más complejo. Parecía haber conciencia, como si el cerebro, separado del cuerpo, todavía supiera que algo estaba ocurriendo. En 1793, el doctor Beuriux realizó una observación que generó escalofríos. Tras la ejecución de un prisionero llamado Languille, se acercó inmediatamente a la cabeza decapitada. Le llamó por su nombre. La cabeza abrió los ojos, los dirigió hacia él, y solo tras unos segundos, los párpados comenzaron a caer. Beuriux concluyó que al menos durante 5 a 6 segundos, el cerebro conservaba un grado de conciencia. No era un simple reflejo, era una reacción dirigida. Y no fue el único. A lo largo del siglo XIX, se acumularon observaciones parecidas. En algunas los ojos seguían moviéndose por 10 segundos, en otras, los labios intentaban formar palabras. Los científicos, fascinados y horrorizados, empezaron a debatir lo que antes se creía imposible. Uno de los estudiosos más influyentes fue Samuel Thomas von Sommering, un anatomista alemán que examinó los nervios craneales con detalle. Él propuso que el cerebro, aún separado del cuerpo, podía mantenerse activo durante varios segundos, debido a la reserva de oxígeno en los vasos sanguíneos y a la inercia bioeléctrica. Más adelante, el doctor Henry Barbie elaboró sobre esto en el siglo XX, indicando que, mientras no cesara por completo la perfusión de oxígeno, el córtex cerebral podía seguir funcionando brevemente. En otras palabras, decapitar no era un apagón inmediato, era un proceso. Rápido sí, pero no instantáneo. Estas teorías no solo son científicamente inquietantes, sino éticamente devastadoras. Porque si el cerebro sigue consciente, aunque sea unos segundos, entonces la persona decapitada puede haber sentido el corte, la pérdida, el aislamiento, incluso el terror. Puede haber comprendido que su cuerpo ya no estaba allí, que estaba muriendo
y que no había forma de detenerlo. Algunos expertos comparan esto con la experiencia de ciertas muertes clínicas en quirófano, donde el paciente aún percibe lo que sucede aunque no pueda moverse o gritar. Una conciencia encerrada en un cuerpo que ya no responde. Este detalle desmonta por completo la imagen de la guillotina como método indoloro. Puede que haya sido más rápida que otros, pero no necesariamente más compasiva. Y lo más inquietante es que, aún con estas sospechas científicas, el aparato siguió usándose durante décadas sin reparos. La eficiencia mecánica pesó más que la duda moral, porque el sistema ya no necesitaba mirar de frente a sus víctimas. Bastaba con activar el mecanismo. Nadie tenía que responder por lo que ocurría después del corte. Nadie podía escuchar lo que esa cabeza tal vez intentaba decir. En muchos casos, incluso se documentaron cabezas que lloraban o que parecían emitir una mueca final. Algunos verdugos decían que los ojos lo seguían después de caer. Testigos mencionaban un gesto de horror congelado. Los relatos eran tan frecuentes que dejaron de ser anécdotas. Se volvieron parte del mito oscuro de la guillotina, uno que ya no podía ocultarse tras la promesa de una muerte limpia, porque incluso lo limpio puede ser cruel. Y sin embargo, todo esto era ignorado por una sociedad que ya se había acostumbrado a verla como parte del paisaje, como una herramienta neutral, como un detalle más de la justicia moderna. Nadie quería pensar que el condenado, una vez separado de su cuerpo, aún pudiera sentir, sufrir o entender. Porque aceptar eso significaba mirar de nuevo la guillotina, no como máquina de justicia, sino como maquinaria de horror. Y si eso no fuera suficiente, lo peor es cómo la sociedad convirtió la muerte en entretenimiento. Lo que comenzó como una herramienta de justicia moderna y racional, terminó siendo parte del folclore urbano, del ocio popular, del imaginario colectivo más retorcido. Durante años, la guillotina fue una atracción, un evento al que se asistía como quien va a una función de teatro. Familias enteras acudían a las plazas. Los vendedores ambulantes hacían su agosto. Se vendían frutas, pan, vino, hasta mini guillotinas de madera. Los niños jugaban a imitar las ejecuciones. Algunos llevaban banquitos para tener mejor vista. La muerte se volvió rutina, pero también espectáculo. Lo que comenzó como un símbolo de paso sobre las barbaries del pasado, se convirtió en el símbolo de la capacidad humana para normalizar el dolor ajeno. La prensa alimentaba esta cultura con crónicas detalladas. Se narraban las reacciones de los condenados, las palabras finales, la caída exacta de la cuchilla. Algunos periódicos describían los gestos post-mortem con un morbo casi poético. Se hablaba del silencio del público, de la expresión de los rostros cortados, de la sangre que corría como si se tratara de un relato de aventuras. Y cuanto más famosa era la víctima, más grande era la audiencia. Ejecuciones como las de María Antonieta, Danton o Robespierre eran cubiertas como eventos históricos en tiempo real. El horror se volvía noticia, la noticia entretenimiento y el entretenimiento costumbre. Con el tiempo la guillotina se infiltró en la cultura popular. Aparecía en canciones, poemas, chistes, caricaturas. Se usaba como metáfora de justicia, como amenaza velada, incluso como decoración en fiestas revolucionarias. Las ejecuciones masivas fueron llamadas festines de la libertad. En los cafés se debatían apuestas sobre cuántos caerían en la semana. Algunos le ponían nombres cariñosos al aparato. Otros imitaban el sonido del corte con palmadas o chasquidos. El aparato, que había sido diseñado para eliminar el sufrimiento, terminó deshumanizando la muerte por completo. Lo más perturbador es que al final nadie parecía ver el problema. La guillotina era eficiente, sí. Era igualitaria, también. Pero también era cómoda. Permitía aplicar la pena capital sin implicación emocional, sin miradas, sin dudas. El verdugo solo tiraba de una cuerda. El público aplaudía o bostezaba. Y al día siguiente, todo volvía a repetirse. Se había logrado lo impensable: normalizar el acto más irreversible de todos. Matar ya no escandalizaba, solo entretenía.
Ese fue el legado más oscuro de la guillotina. No solo el número de víctimas que dejó, ni la sangre derramada en nombre de la justicia, sino la forma en que nos acostumbró a ver la muerte como algo mecánico, lejano, casi decorativo. Nos enseñó a no sentir, a no mirar, a no preguntar. Y en ese silencio cómodo, la humanidad se fue borrando de a poco, decapitación tras decapitación, hasta que solo quedó la máquina, lista para seguir callando. Tal vez ahora entiendas por qué la guillotina fue mucho peor de lo que pensabas. No por su filo, ni por su rapidez, ni siquiera por el número de víctimas. Fue peor porque nos hizo creer que matar podía ser parte del orden, de la eficiencia, del progreso. Convirtió la justicia en trámite, la muerte en costumbre y el sufrimiento en espectáculo. Nos enseñó a aceptar lo inaceptable con tal de que pareciera limpio, porque mientras el castigo era lento, nos estremecíamos. Pero cuando fue perfecto, dejamos de sentir. La guillotina no fue solo una máquina de muerte, fue una máquina de olvido. Dejó caer su cuchilla una y otra vez, no solo sobre cuellos, sino sobre la conciencia colectiva. Si este video te hizo pensar, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hoy, de otras formas, seguimos normalizando la violencia cuando se vuelve eficiente y distante? Me encantaría leer tu punto de vista. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra silencio, para que sepa que fuiste hasta el final y puedas recibir un saludo especial en el próximo video. Suscríbete si quieres más historias que revelen la verdad detrás de lo que ya creías entender. Nos vemos pronto.